¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber una semana más. Y ya van unas cuantas. La figura del manager ha ido perdiendo peso específico a lo largo de los últimos años en el wrestling. Antes, esta figura la podían desarrollar ex luchadores o simplemente gente que estaba metida dentro del wrestling pero no daba la talla para ser luchador. O sea, eran como luchadores frustrados. Por intervenciones de manager hemos visto perder y ganar títulos y reforzar luchadores que ya fuera por su poca expresividad o micro necesitaban ese impulso que les podría llegar a dar un manager. Hoy hablaré de Paul Heyman, de sus luces y sus sombras. ¡Empezamos! Paul Heyman empezó en el mundo de la lucha por su gran afición, como muchos otros, comenzando a hacer fotografías de luchadores que luego vendía. Eso era a la temprana edad de 13 años. Él hacía las fotos, pero también las revelaba, dado que compró su propio laboratorio para hacerlo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Pronto comenzó a colaborar con las grandes revistas, incluso publicó su propio boletín, su newsletter, que se llamaría The Wrestling Times Magazine. A los 14 años se convirtió en fotógrafo oficial al ser acreditado por la WWF para que cubriera las luchas, sobre todo que hacían en el Madison Square Garden. Todo esto le supondría el aprender y ver el wrestling desde dentro y tener contacto directo tanto con managers como con luchadores. Pero sobre todo, ese trato entre bambalinas es lo que le marcaría de por vida para seguir el paso de los mejores. Paul Heyman, en ese momento, como podéis apreciar en la foto, parecía el pequeño Nicolás del wrestling, siempre rodeado de viejos con poder. A los 19 años ya comenzó a hacer sus primeros pinitos de promotor al organizar The Wrestling Party, donde contó con los mejores de Jim Crockett Promotion, pero promotor de verdad a los 19 años, no uno que iba con una carpeta y le llamaban el profesor. Ese señor miente. En 1987 ya daría el salto al manejo de luchadores, empezando en Georgia y en Memphis. Este territorio también le abrió las puertas de la agua al estar conectados por las relaciones que tenían para intentar paliar lo que estaba comenzando a hacer McMahon a mitad de los 80. Todo esto le llevó a tener buenos contactos y hacer amistades con luchadores que luego le facilitarían la entrada en diferentes territorios, como sería el caso de Bam Bam Bigelow o Eddie Gilbert, del cual se convirtió en asistente. Fue booker en Chicago y poco a poco se estaba haciendo un hueco en el mundillo, empezando a ser reconocido por sus ideas innovadoras. Al año siguiente llegaría a WCW, siendo manager del recién llegado Mark Callus y también de los Midnight Express. Estaría compartiendo mesa de comentaristas con Jim Ross y en 1991 se formaría la Dangerous Alliance con él al frente. Heyman siempre ha sido acusado de tener una personalidad muy complicada y que el trato con él no era nada fácil. Así que en ese punto, llegados ahora aquí, había que hablar del enfrentamiento que tuvo con Bill Watt. Bill había vendido la UWF a Jim Crockett Promotion y el cargo que tenía ahora mismo en Jim Crockett Promotion era ser el booker. Tras varios encontronazos con Heyman, pues fue despedido. Pero no quedan las cosas ahí. Heyman fue despedido, pero en febrero del 93 Paul presentó una demanda contra la WCW por despido improcedente y por discriminación y comportamiento antisemita, porque al parecer Bill Watt pues, hizo algún comentario en contra de los judíos. Paul Heyman pues, venía de familia poderosa, potente judía. Su madre incluso había estado en campos de concentración y su padre era una figura reconocida también
del colectivo judío. Al final, la WCW y Paul Heyman llegaron a un acuerdo extrajudicial. Con este hecho, pues no es ninguna sorpresa que se cerraran las puertas de la WCW. Tampoco se entendía mucho. Tú coges y estás comenzando, vas a la segunda empresa más grande y más potente de Estados Unidos y por diferentes motivos pues te rebelas contra Bill Watts y te cierras esa puerta. Cierto es que si realmente fue así, pues me parece muy bien que Paul Heyman pues no aguantara eso. Y conociendo el carácter de Heyman, a saber. En ese momento ya estaba fuera de la WCW, así que Heyman tenía todo el tiempo del mundo para pensar en su siguiente paso. Reunirse con Jim Crockett Promotion para montar algo. Ese sería el siguiente paso. Ahora, en WCW mandaba el dinero de Turner, así que pensaron en montar una empresa en Texas, pero Jim Crockett era un tipo bastante conservador. Solo había que echar una mirada atrás, una mirada al pasado, para ver el tipo de wrestling que hacía. Al principio era pues, un wrestling muy técnico, buenas luchas, en contraposición de lo que ya estaba comenzando a ofrecer la WWF, que era más espectáculo que lucha libre. Lo que pasa es que ahí ya empezaron a tener no enfrentamientos, pero sí divergencias con lo que querían hacer en la empresa que iban a montar, porque pues Paul quería innovar, Paul pensaba que ya ese tipo de lucha era una lucha arcaica, que había que evolucionarla, y Crockett pues pensaba que no, que había que seguir por esa línea. Así que esto no llegó a ningún puerto. Paul Heyman había hecho algún que otro amigo pues a lo largo de este recorrido que comenzó a esos 13-14 años. Así que Eddie Gilbert le echaría pues una mano a Heyman, dado que era uno de los que pues había hecho muy buena amistad con él y se llevaba bastante bien. Eddie Gilbert era el que mandaba en Enster Championship Wrestling, la antigua ECW, aunque realmente el propietario era Todd Gordon, pero Eddie pues era el booker y también el luchador más importante de la promoción. Así que habló con Paul para que fuera a la empresa y en principio ayudara a mejorar en las promos a los luchadores más novatos. Pero Todd Gordon comenzó a tener problemas con Eddie Gilbert, así que poco a poco Heyman fue ganando terreno en la empresa. Gilbert no era solamente booker y era solamente un luchador pues, que podía estar en el roster de la ECW. Tenía el 49% de la empresa. Entonces, ese poder hacía que aunque cuando alguien tiene el 51, estás muerto porque la decisión es del 51, pero también tienes un 49% que algo representa. También pasaba que, llegado Heyman, tenía en la cabeza pues un estilo de lucha que Gilbert, a pesar de haber hecho algún tipo de combate hardcore, no era por donde él quería tirar, no era el rumbo que él quería seguir. Él idolatraba a Jerry Lawler, tanto que también él fue King, también iba con una corona, y también lo que quería era cómo actualizar todos esos feudos que hubo en los 70, sobre todo el Memphis. Él estaba obsesionado con eso. Se dice que estaba tan obsesionado con eso que Eddie Gilbert buscó a una mujer que era prácticamente igual físicamente que la mujer de Jerry Lawler. Estaba totalmente obsesionado con Jerry Lawler. Entonces, Heyman pues volvió a chocar con él por esas concepciones diferentes del wrestling. Realmente era lo mismo que le había pasado a Gilbert en Jim Crockett Promotion, teniendo en cuenta que Gilbert, pues lo que os acabo de comentar, que ya había hecho algún combate hardcore, pero una cosa es que hagas un combate hardcore y otra cosa que tu empresa pues orbite alrededor de ese estilo. Otros dicen abiertamente que Heyman traicionó a su amigo, el que le llevó a la ECW.
Aunque Gilbert no era una hermanita de la caridad tampoco. No es que le dijo a Heyman, mira, este es tu puesto, y Heyman poco a poco pues fue subiendo escalones y se quitó del medio a Gilbert. No, Gilbert también hizo cosas para que Todd Gordon lo fuera apartando. Como por ejemplo, se dice, se rumorea que iba también detrás de la mujer de Todd Gordon. Y también que es que esto también era, imaginaros, Gilbert tenía un porcentaje de la ECW, pero resulta que le estaba tocando a la puerta la WCW. Le había hecho, pues, una propuesta. Y también resulta que le había dado algo de dinero por coger y buquear determinados combates. Eso no lo sabía Todd Gordon. Y él, lo que hizo Gilbert es, pues, decirle que le tenía que subir el porcentaje de ganancias porque si no se iba a marchar y que iba a aceptar lo que le estaba proponiendo la WCW. Pero Paul Heyman le dijo a Todd Gordon, no le hagas caso porque ya está aceptando dinero de mano de la WCW. Entonces, esto supuso un shock y un golpe con la mano abierta en la cara de Todd Gordon. Al suceder esto, pues ya se sabía que los días contados eran los que le quedaban en la ECW. La llegada de Heyman a la ECW cambió el ritmo de la empresa. Para muchos, la ECW comenzó ese 18 de septiembre en el evento Ultra Crash 1993. Ultra Clash 1993. Ahí es cuando ya Paul Heyman asumió el cargo de Booker. Ya se habían quitado del medio a Eddie Gilbert. Entonces ya comenzaba ese estilo que le gustaba a Paul Heyman. Pero para otros, la ECW comenzaría el 27 de agosto del 94, que es cuando Shane Douglas ganó el campeonato mundial del peso pesado de la NWA. Al ganar ese campeonato, porque la NWA ya no era la NWA histórica, era una NWA que se había quedado ya hacía mucho tiempo sin la WWF, se había quedado sin la WCW y estaba pues llegando a determinados acuerdos y firmando determinadas alianzas con otras empresas. La ECW era una con la que firmó acuerdo, era integrante de la NWA, pero lo que no se imaginaba el máximo dirigente de la NWA que se la iban a jugar, porque lo que hicieron fue, yo propongo como miembro de la NWA a mi cabeza, a mi luchador principal como aspirante al título, que en ese momento era Shane Douglas, cojo, lo mando y gana, pero somos de la NWA. Lo que hicieron fue coger el título y tirarlo, menospreciarlo, hacer una promo y decir que la NWA era una basura, que se cagó en el legado prácticamente de todos los campeones y de toda la historia de la NWA. Imaginaros la cara y la mala leche que se le puso a quien dirigía la NWA porque habían jugado con él. Ahí se dice que la Enster se convirtió en Stream. Desde ese punto ya no había un retorno. Ya eso era de cara a todos, pues una bofetada, y de cara a todos había sido como una evolución de la Enster a la Stream. En el 95 sería cuando Heyman compraría su parte a Todd Gordon. Entonces ya, en 1995, Paul Heyman sería el dueño y señor de la Extreme Championship Wrestling. A lo largo de esa andadura de Heyman, como propietario de la ECW, pues hubieron diversos problemas. Como por ejemplo, importante, que no protegía para nada a sus luchadores, por ejemplo. Luego también que de luchadores en el roster tenía delincuentes, tenía traficantes, incluso asesinos. O sea, a él le importaba poco quién luchaba, lo que le importaba era qué tipo de lucha hacían y también
eso derivaba en que muchos consumían drogas no tan duras, pero bueno, marihuana la mayor parte y otras que también, que les ayudaban a paliar el dolor y también a salir a pegarse en determinadas circunstancias. No es lo mismo pues que salgas como te levantas, fresco como una lechuga, a que salgas cocido como una cinta de lomo adobado. Pues es diferente, no te vas a enterar. Si vas ya como una cinta de lomo adobado, te da igual que te den o no. Entonces muchos salían ya así, porque si no era imposible hacer esos tipos de combates tan salvajes. Uno de los incidentes que más se recuerdan y que más ha coleado y que incluso se podía haber hablado del cierre de la ECW fue el incidente de Mass Transit. Mass Transit era un menor, era un niño de 17 años y resulta que él quería ser luchador y siempre iba a las arenas con la bolsa preparada por si, por cualquier circunstancia, cogían y le decían que podía salir a luchar porque había fallado alguien. Entonces, eso ocurrió el 23 de diciembre de 1996. Kulas, que así se llamaba el chiquillo, de 17 años, pues estaba allí con su padre y resulta que había pautado, programado un combate de Devon Dudley con Axel Rotten, que se las vería contra los Gunstar. Pero resulta que Axel Rotten no apareció. Y allí estaba Kulas. Kulas dijo que tenía 23 años y que venía de la escuela de Killer Kowalski. La escuela del Killer era una de las que más fama tenía. Por ejemplo, que hubiera en el roster los Eliminators, John Cronus y Perry Saturn. También pues de ahí pues salió Chyna, salió Triple H, había nombres muy importantes y eso le daba prestigio a cualquier alumno. Desde luego que fue un gran error creer al niño y fue un gran error subirlo a un ring sin haberlo visto luchar antes. Por lo menos tenían que haber hecho, a ver, sube y prueba a ver lo que sabes hacer. Porque el niño no sabía hacer absolutamente nada. También estaba con el padre, entonces eso para Heyman era un seguro. Pues viene con su padre, pues mira, firman una autorización, firma el mayor de edad, pero el padre también, o el padre da el beneplácito, pues mira, más tranquilo que me quedo. Ahora había que preparar el combate. Entonces, Kulas entró como que era allí de toda la vida y que conocía a todos. Entonces, tenían que preparar el combate y el Gangsta le dijo New Jack que tenía que sangrar. Entonces él dijo que sí, que sí. Dice, bueno, pues hazte un cortecito, la técnica del blooding, que hablé en uno de los programas, trincando a más de uno, como Hulk Hogan, que decía que jamás lo habían trincado haciendo blooding, que él era muy bueno haciéndolo. Y en la WrestleMania 7 se ve perfectamente cómo se desliza una cuchilla por la frente en el combate por el título del mundo que le enfrentó al Sargento Slaughter. Le pega un sillazo, el Sargento Slaughter está fuera del ring, él está entre la segunda y tercera cuerda, le arrea el sillazo y se ve cómo se desliza esa mano y se abre la raja. Pues muchos lo hacían ya en el vestuario, se hacen la raja, se pone una tirita y entonces ya es mucho más fácil porque te lo haces tranquilamente y nadie te ve, te lo haces en el vestuario. Kulas dijo que no, que se lo hiciera New Jack, porque él no sabía hacérselo directamente. Entonces le dijo a New Jack, oye, házmelo tú. ¿Qué quería escuchar New Jack? El navajero mayor del reino de la ECW. Una vez que subieron al ring, pues se vio que Kulas no sabía ni por dónde le daba el aire, ni sabía qué hacer. Kulas iba a pagar la novatada, porque además Devon Dudley era de la familia, por decirlo así también. Pero Kulas llegaba nuevo, llegaba como un poco engreído, subido, era un chico que pesaba 150 kilos y era también no muy alto, pero bueno, tenía un 80 más o menos, entonces tenía una presencia, no vamos a decir imponente, pero sí que no era, pues yo qué sé, un Spike Dudley, era un tipo grande, entonces eso también supuso que el Gangsta le diera por todos los lados. A la hora de hacerle el corte, bueno, hay que decir que entraron con todo porque iba a ser un squat y a la hora de darle con todo lo que había por allí,
pues llegó el momento de hacerle el corte. Pero con un bisturí, New Jack se pasó de la raya, tanto que le cortó 2 arterias. Entonces se ve en el vídeo como Kulas está boca abajo y brota un chorro de sangre de la frente, que es impresionante, y además se ve al niño llorando y gritando como un energúmeno, pues porque pensaba pues, que la lucha libre es falsa. Pues no, la lucha libre no es falsa. Luego, el padre también comenzó a gritar, porque viendo ese panorama empezó a gritar: dejadlo tranquilo, que es menor, tocar la campana, acabar el combate, que solo tiene 17 años. Entonces ya en ese momento se desveló la tostada. New Jack cogió el micro y le contestó al padre. Y le contestó lo siguiente, cito textualmente: no me importa si el hijo de puta muere, es blanco, no me gustan los blancos, no me gusta la gente de Boston, soy el negro equivocado para joderlo. Eso es lo que dijo New Jack. Este incidente podría haberle costado esa continuidad y esa fama que comenzaba a tener la ECW. Desde luego que a Heyman le había costado mucho llegar hasta ese punto, y que este incidente fuera lo que le puso en la picota, pues sí que fue un gran error por su parte. Supongo que ya nunca más volvería a cometerlo. El niño ni era mayor de edad, ni había entrenado con Kowalski y no sabía lo que era un ring. Había hecho alguna cosa por ahí, pero sin mayor importancia, porque ni tenía capacidad de luchador, ni sabía lo que tenía que hacer, nada. Entonces el gangsta se aprovechó, los gangsta, porque los dos le arrearon, pero sobre todo New Jack, y así acabó el combate. Esto no supuso esa desaparición o ese final de la ECW, pero sí que en ese momento fue un freno, dado que Kulas y su familia aparecieron en un programa, y en ese programa los vendieron como víctimas del suceso, que víctima fue, pero no como ellos lo querían vender. En cierta manera, el niño se había metido en ese follón, pero Heyman no había pedido la identificación ni había investigado si realmente era luchador profesional. Además, pusieron a la ECW en el disparadero por el suceso y por su estilo de lucha. Esto supuso que Request Televisión cancelara el primer pay-per-view de la empresa, el Battle Illegal. Tras muchas súplicas por parte de Heyman y la explicación de lo sucedido, agarrándose a la mentira que dijo Kulas, se pudo emitir 5 meses después. Bueno, al final tampoco le salió tan mal la cosa, porque también eso creó pues como un mito alrededor de la ECW y de lo que los espectadores podían ver. Y quizás los que buscaban más ese tipo de espectáculos pues sabían que no les iban a defraudar. Pero los Kulas demandaron a New Jack por asalto y agresión con arma blanca. Durante el juicio se demostró que Kulas había dado el consentimiento para que New Jack le cortara. Así que el jurado absolvió al navajero. Los Kulas, tras perder, se llevaron la demanda a lo civil, pero tampoco obtuvieron una victoria, al quedar probado que Kulas había mentido en 2 ocasiones y estaba al tanto de lo que le iba a suceder en el ring, y su padre estaba allí de testigo. A lo largo de la historia de la ECW, pues hubieron más incidentes, pero este fue el que tuvo más repercusión. Otra de las acusaciones que se le hace a Heyman es que mintiera de forma reiterada a sus luchadores, e incluso que los alquilara para que aparecieran en la WWF. En último término, la ECW llegó a tener problemas monetarios serios. Y el señor McMahon, que era muy listo, pues vio luchadores que a él le podían encajar en la WWF y probar también pues lo que podía evolucionar su propia empresa. Ahí cogió Heyman y rentaba, alquilaba, sobre todo a Tuco Scorpio, y el señor McMahon le pagaba por eso, pero luego ese dinero él no lo invertía en otra cosa, sino que se lo quedaba para él, por ejemplo. Eso es lo que hacía el bueno de Paul Heyman.
Se le achaca también que no estuvo en esos tiempos difíciles al final de la empresa. Y fue Tommy Dreamer el que se comió el marrón. Dreamer se convirtió en la mano derecha de Paul. Y para Dreamer, Paul era un amigo y también era su mentor, en el que tenía total y absoluta confianza, pero al final Heyman se la jugó a Dreamer. Tanto que Dreamer planificó matarlo por haber traicionado su confianza. Tommy había invertido en la empresa de Heyman todos sus ahorros y gran parte de los ahorros de sus padres, llegando a un punto en el que él iba a aceptar una oferta que le habían puesto encima de la mesa de $750.000, pero se lo dijo a Heyman y Heyman llorando le dijo que si él se iba, iban a cerrar la empresa, que mira tú sus compañeros, mira tú el público, mira tal cual, bueno, que se lo cameló de tal manera que él no se fue y quedó en SW siguiendo poniendo dinero de su bolsillo. O sea, que el darle pena es lo que hizo cargarle con ese sentimiento de culpa a Tommy Dreamer y fue lo que hizo que se quedara en la SW. Luego ya, se enteraría Tommy Dreamer de lo que estaba haciendo Heyman, que era cobrar de la WWF y prácticamente abandonar a su suerte la empresa que él había creado como Stream. De nuevo, volvió a liar a Tommy Dreamer y le dijo, no te preocupes porque yo te voy a conseguir que debutes en WWF, que salgas en la WrestleMania 17, vas a tener un combate, esto va a ser el comienzo, no te preocupes. Luego lo llamaron y le dijeron que no contaban con él y ya está, que estaba fuera de WrestleMania. Entonces eso le puso todavía más nervioso y es cuando Dreamer planificó matar a Paul Heyman. Incluso lo quería hacer en esa WrestleMania 17 delante de todos los fans y delante de las cámaras, que eso hubiera sido, pues imaginaros, que Tommy Dreamer mata en directo a Paul Heyman. Pues no sé si se hubiera cargado la WWF, pero desde luego que Tommy Dreamer hubiera acabado con su carrera y evidentemente con la de Paul Heyman. SW cerró el 4 de abril del año 2001 y Heyman supuestamente nunca les había dicho a sus luchadores que la compañía estaba en quiebra y que no podría pagarles. Él simplemente salvó su culo gordo, aunque en ese momento no era tan gordo, se olvidó de los demás y borrón y cuenta nueva. Yo me salvo y los demás, pues mira, si te puedes salvar en una tablita flotando como en el Titanic, te salvas. Y si te ahogas, pues mala suerte. ¿Cabíamos 2 o 3 en la tablita? Sí, pero solo se salvó uno. Los demás, pues mira, pues eso es lo que hizo el caballero Paul Heyman. Esa fue la mayor crítica de todos los luchadores, porque no les pagaba a tiempo. Él les decía que les iba a pagar, pero sobre todo porque les prometía cosas que él sabía que no podía cumplir. Y a pesar de eso se las prometía y así se metía al saco a todos los luchadores. Así, pues mira, yo al final me salgo con la mía y hago lo que me da la gana. El 28 de enero del 2003, la WWE compró los activos de ECW a HHG Corporation en los tribunales, adquiriendo también los derechos de la videoteca de la ECW. Ahora el señor McMahon era el propietario de todo el legado de la ECW. Volviendo al tema de los problemas, pues no solo tendría problemas con Bill Watts, sino que Cornette, la propia Stephanie McMahon o Eric Bischoff hablaban de lo difícil que era siempre tratar con él. Sobre todo porque siempre se los quería llevar a su terreno y salirse con la suya, cosa que se le metía en la cabeza, la tenía que hacer a toda costa. Pero en ocasiones no dependía solo de él. Eso fue lo que también en una de las ocasiones le supuso salir de la WWE. Luego, por ejemplo, él dice, yo quiero pusear a CM Punk es el más importante, CM Punk, pero es que no estudia en la empresa, es que hay otros bookers y además hay gente por encima tuya y no ven a CM Punk en ese momento como campeón, así que quédate tranquilo. Pues bueno, pues eso fue uno de los cabreos que tenía Paul Heyman. También podemos decir, porque el propio implicado
pues lo confesó que llegó a las manos con uno de los escritores que fue Brian Witwick, algo así. Este Brian se peleó, llegó a las manos con Paul Heyman y fueron suspendidos los dos precisamente por eso, porque era muy intransigente, cualquier cosa que le decías es que no razonaba y al final, pues mira, también sabe Paul Heyman con quién meterse, no se iba a meter con un luchador, como con AJ Styles que hablaremos ahora, sino que se mete con un escritor que algún sopapo le puede dar, pero desde luego que con un luchador no se iba a llegar a los golpes. El rol de manager, también podemos decir que ha sido un gran triunfador en ese rol. Él se autoproclama el mejor manager del mundo, porque en una entrevista le dijeron, ¿pero quién es mejor, Bobby Heenan o tú? Dice, yo porque yo estoy vivo. Bueno, esto es de muy mal gusto. Bueno, pues esperaremos a que tú te mueras para que digamos que hay otro manager mejor que tú. No importa, evidentemente, hoy en día no hay un manager como Paul Heyman, pero si lo quieres comparar con el resto de la historia, pues hay managers mejores que Paul Heyman, como es el caso de Bobby "The Brain" Heenan o incluso otros que ha habido a lo largo de la historia. Pero bueno, eso es una anécdota, decir, pues eso, que a mí cuando dijo eso, desde luego, qué gracia no me hizo. Pero bueno, supongo que a lo mejor a otra gente sí que le pudo hacer gracia. No todos los luchadores que ha tenido bajo su control y bajo su tutela han sido grandes campeones o han hecho grandes cosas. Ser el chico Heyman tampoco está asociado a tener gran éxito en la empresa. Es el caso de Curtis Axel, que aunque cierto es que llegó a ser campeón intercontinental, se estancó y no salió del mid-card. Se lo podíamos achacar a la calidad del luchador, pero no era tan malo. Y además, poniendo el ejemplo siguiente, siendo un buen luchador, un gran luchador, querido por el público, Cesaro también fue chico Heyman. Y Cesaro sí que, al final, pues ya sabéis que está en la AEW Ring of Honor, porque lo único que hacía era la risa en WWE, incluso cuando era un chico Heyman que no hizo absolutamente nada. También ha trabajado de booker y de escritor y sus mayores críticas han ido por las historias estas de amoríos que le gustan a él, pero que son muy enrevesadas, como la que hizo de Rusev, Lana y Lashley, pues eso al final no gusta. Y luego todos esos triángulos amorosos que hacía en la ECW. Tampoco todas las ideas de Heyman fueron buenas. Y en los triángulos amorosos y estas historietas que se monta él, pues tampoco. A pesar de tener algún roce con algún que otro luchador, el único que le plantó cara y se lo dijo abiertamente fue AJ Styles, que fue cuando despidieron a Gallows y Anderson, que bien despedidos fueron, porque para lo que hacían, pues mira, pues eran amigos de AJ Styles y él consideraba que tenían que estar con él en la empresa. AJ Styles acusa a Paul Heyman de no haberlos apoyado cuando los tenía que apoyar y que fueron despedidos al final. Y la gente dice, mira, pero es que Heyman no es el que despide en este caso. Bueno, no es el que despide, pero tampoco es el que coge y apoya a mis amigos. Entonces ahí sí que tuvo ese enfrentamiento con AJ Styles. Paul Heyman ha aportado mucho al wrestling, sobre todo para los que amábamos esa ECW, esa ventanita que se abrió en la década de los 90 antes de la guerra de los lunes por la noche. Fue para mí un soplo de aire fresco que hacía que devorara esos VHS que llegaban a mis manos pues como loco. Pero como hemos repasado a lo largo del programa de hoy, pues el señor Heyman al final abandonó a su suerte a la ECW cuando más lo necesitaba, salvándose el culo él, solo él, y dejando de pagar a sus empleados. No ha sido el mejor compañero del mundo, sobre todo porque, diciendo lo que dicen los detractores, apartó a Eddie Gilbert de CW, que fue el que lo introdujo en la empresa. Luego también que siempre quiere tener la razón e imponer su criterio al resto, sea como sea, pues incluso cuando había draft de Raw y SmackDown, él siempre quería para su marca los mejores y eso también pues era como un rifirrafe continuo que tenían. Luego ese incidente del Mass Transit,
todos los problemas con determinados luchadores en la ECW, muchas veces él metía la cabeza en el agujero como las avestruces y que pasara lo que pasara, pues mira, al final todo era espectáculo. Y ya para concluir, pues cuando dijo que era mejor que Heyman, porque se había muerto. Pues mira. Desde luego que pasará a la historia por ser el manager que ha llevado a estas cotas, no de popularidad, porque ya mucha gente no apoya a Roman Reigns porque se dan cuenta que ese reinado es simplemente para figurar, no es un reinado que sea destacable por la cantidad y calidad de luchas que ha tenido Roman Reigns, pero bueno, él ha estado allí y él ha reforzado esa figura de Roman Reigns. Y aquí concluimos el programa de Paul Heyman, de sus luces y sus sombras. Hasta aquí hemos llegado, chicos, chicas, nos vemos.